Querido Padre, gracias porque nos das una oportunidad de ir a tu presencia, de refugiarnos en los méritos del Señor Jesús vivo amado y en su sacrificio perfecto. Humildemente pedimos que en este momento, al abrir tu palabra, al analizar, Padre, los hechos importantes en la historia, la profecía, Señor, a través de tu palabra nos des sabiduría, entendimiento, la presencia de tu Espíritu para poder discernir, Padre, y guiar nuestras mentes en una línea del tiempo y poder aprender. Quédate en nuestro corazón, bendice a todos los hermanos, hermanas de Cristo que están conectados. Perdónanos. En el nombre del Señor Jesús. Amén. 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 Bien, hermanos, solamente para manera de repasito leve. ¿Usted recuerda solamente de las fiestas como estábamos la vez pasada? Y empezamos por ahí, ¿se acuerdan que checamos en el esquema que les mandé? Eran 7 fiestas. Una era la Pascua, en la cual nos quedamos nada más ahí después de repasar levemente Levítico 23. La otra era los panes en levadura. Y en el tiempo del Señor Jesús, como en todo tiempo, después del día de reposo era prácticamente la gavilla. En el tiempo del Señor Jesús recordamos que ahí nos quedamos. La gavilla fue identificada prácticamente con la resurrección de la multitud de cautivos que el Señor Jesús se llevó al cielo. Ahí nos quedamos. En el caso de la muerte del Señor Jesús, ¿usted recuerda a qué hora lo crucificaron? Vamos a ver memoria. A la hora novena, que significa las 3 de la tarde. Las 3 de la tarde. ¿A qué hora lo crucificaron? A las 12, hermano, a las 12 del mediodía y muere a las 3 de la tarde. Ok, acuérdense, Marcos capítulo 15, versículo 25, dice, ya era la hora tercera, las 9 de la mañana cuando le crucificaron. Las 9 de la mañana, sí, pero me quedé. Sí, bueno, ¿verdad? Ok, desde la hora sexta hasta la hora novena hubo tinieblas en toda la tierra, y cerca de la hora novena Jesús clamó de voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Ok, murió a las 3 de la tarde, ok, y a la luz de la Biblia decíamos que el Señor Jesús, aquí está el punto importante para explicar un poquito, hermanos, porque hay personas que utilizan el libro de Mateo capítulo 12, versículo 40, cuando los griegos y los fariseos pedían una señal, y Jesús dijo, estos quieren una señal, pero no les será dada, sino la señal que es la de Jonás. Y le leo el capítulo 12, ¿sí? Versículo 40 de Mateo. Dice, porque como estuvo Jonás en el vientre de gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Ok, en el punto, el versículo 39 en el contexto dice, y él respondió y les dijo, la generación mala y adúltera denuncia señal, pero señal no les será dada, sino la señal del profeta Jonás. Imagínense que están delante del rey, no creen en Jesús, le piden una señal, por todos los milagros, prodigios, maravillas que hacía, todavía no creen. Y por eso Jesús dice, la generación adúltera, aquí dice, no, mala y adúltera, pide una señal, pero señal no les será dada. Este versículo de Mateo 12:40 lo utiliza la hermandad de la luz del mundo, lo utiliza la iglesia de Dios del séptimo día para decir que Jesús murió el miércoles. ¿Sí? Entonces ellos le cuentan a partir de allí, jueves 1, viernes, sábado, y para ellos Jesús resucitó el sábado. O sea, es una controversia. Yo en lo personal, hace poco en enero fui para dar una campaña en Huetamo, Michoacán, y me llevaron con un supuestamente pastor, con todo respeto lo voy a decir porque somos hijos de Dios. Entonces ya cuando empezamos a dialogar en cuanto a este punto, yo le expliqué proféticamente lo que significaba Daniel capítulo 9, versículo 24 al 26. Dice, y a la mitad de la semana harás usar el sacrificio y la ofrenda. Entonces aquí ellos se refieren a la semana literal para ellos. Y por eso toman este texto de Jonás 12, 39 y 40. Y allí, después de que le expliqué una vez, 2 veces, finalmente el hombre me dijo, mire hermano, esto es todo lo que me ha revelado Dios. La verdad yo tengo tercero de primaria. Ya no insistí.
Ya lo dejé mejor. Entonces, a este punto voy, hermanos y hermanas, porque nos vamos a encontrar con muchas personas que engañan al mundo entero de esta forma. Y la Iglesia de Dios del Séptimo Día, digamos, no es rama del adventista, ¿ok? Si fuera del adventista, tuviera el conocimiento bien doctrinal, aunque no se trae el espíritu de profecía. Entonces, a ese punto voy. Entonces, para nosotros, como decíamos la vez pasada, de Lucas capítulo 23, versículo 54, ¿sí? Ahí lo leíamos también, en Lucas 23, en el versículo 52. Si lo tienen ahí, versículo 54 dice: era día de la preparación y estaba por comenzar el sábado, el día de reposo. Entonces, para nosotros, ¿cómo identificamos exactamente cuándo murió Jesús? El día de la preparación, un día como hoy, un sexto día, ¿sí? Entonces, por eso la importancia. Si murió a las 3 de la tarde para la puesta de sol, que en aquel entonces era el equinoccio de primavera, son 3 horas del viernes, más 24 del sábado, en el cual pasó el Señor reposando, son 24 y 3, son 27, más 9 del domingo, porque resucitó. Dentro de la logística, recuerden que hay ciertos números que se repiten. Por ejemplo, la hora nona murió, ¿sí? A las 9 de la mañana, la tercera hora para el judío, lo crucificaron. Entonces, la parte en la cual resucitó y en la cual viene de acuerdo a todas las gentes, en el capítulo, en la página 700, ok, en la página 725, repito nuevo, como decía todas las gentes, en la página 725, donde dice el Señor ha resucitado, ahí van a encontrar entonces que en la hora oscura de las 3 de la mañana, ¿sí? Es cuando viene el ángel Gabriel y le dice: hijo de Dios, sal fuera, tu padre te llama. Es el capítulo número 81 del Deseo de todas las gentes, y exactamente en la página 725. Cuando Jesús muere, hermanos, aquí dice de este libro, la primera página dice: cuando el Señor Jesús murió, se marcaron las tumbas de los que habrían de resucitar. Y cuando Jesús resucitó, sacó consigo esa multitud de cautivos y se los llevó prácticamente a la vida. Toda esta parte aquí lo encuentra desde lo que es el capítulo que le leía, el capítulo 81, el Señor ha resucitado. Entonces estamos considerando que a la luz de la palabra de Dios, volviendo nuevamente a Mateo, por ejemplo, Mateo 27, antes que venga la resurrección, en el 27, exactamente el versículo que empezamos la vez pasada, 50, más Jesús habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu, y aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba hacia abajo, la tierra tembló y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron, y salieron de los sepulcros después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. O sea, aquí se da continuidad, pero si realmente quisiéramos ponerlos, este texto del versículo 52, y se abrieron los sepulcros, debería de estar acomodado desde aquí después de Mateo 28, versículos 3 y 4, ¿sí? Donde dice pues de que muchos de los cuerpos de los santos salieron después de su resurrección, pero acá está continuo. Entonces, allí esa parte de los cuerpos es lo que se llama la gavilla mecida, la gavilla, la multitud de cautivos que el Señor sacó de la tumba, y usted lo puede checar en Primeros Escritos, en la página 184. En la página 184, por ejemplo, de ese libro de Primeros Escritos, usted va a leer en cuanto a quiénes eran estos resucitados. 184, leo, y dice de la siguiente manera. El título, la resurrección de Cristo. Y la página 184, ¿sí? Declara de la siguiente manera. Un segundito. Dice aquí las primicias. Dice, los resucitados diferían en estatura y aspecto, pues unos eran de más noble continente que otros. Se me informó que los habitantes de la tierra habían ido degenerándose con el tiempo, perdiendo fuerza y donaire. Satanás tenía el dominio de las enfermedades y la muerte, y en cada época los efectos de la maldición se habían hecho más visibles y más evidente el poderío de Satanás.
Los que habían vivido en los días de Noé y Abraham parecían ángeles por su gallardía y aspecto, pero los de cada generación sucesiva habían resucitado más débiles, más sujetos a las enfermedades y de más vida corta. Satanás ha ido aprendiendo a molestar y a debilitar la raza humana. Los que salieron de los sepulcros cuando resucitó Cristo se aparecieron a muchos diciéndoles que ya estaba cumplido el sacrificio de Jesús por el hombre, que Jesús, a quien los judíos crucificaron, había resucitado de entre los muertos, y en comprobación de sus palabras declaraban: nosotros hemos resucitados con él. Atestiguaban que por el formidable poder de Jesús habían salido de los sepulcros. A pesar de los falsos rumores que se propagaron, ni Satanás, ni sus ángeles, ni los príncipes de los sacerdotes lograron ocultar la resurrección del Maestro, porque los santos resucitados divulgaron la maravillosa y alegre nueva. También Jesús se apareció a sus entristecidos discípulos, disipando sus temores e infundiéndoles jubilosa alegría. Y usted comprueba esto en el libro de Hechos capítulo 1, versículo 3. Allí usted puede ir a Hechos capítulo 1, versículo 3, a donde precisamente habla de que estuvo Jesús aquí con ellos 40 días. Ahora, de acuerdo a la palabra de Dios, por ejemplo, dice Hechos 1:3, a quienes también, dice, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Aquí tenemos, hermanos y hermanas, como después de la resurrección, Jesús estuvo con ellos 40 días. ¿Y por qué 40? ¿Por qué menos tiempo, más tiempo? Lo que pasa es que entre la fiesta de la gavilla que leímos ahorita, que fue cuando Jesús resucitó y se llevó al cielo esa multitud, entonces, y aparecieron y ellos confirmaron realmente de que Jesús estaba vivo, todavía estuvo aquí en la tierra él esos 40 días, y entre la gavilla mecida y el Pentecostés había 50 días. Y la Biblia lo declara igualmente: 7 semanas serán cumplidas, ¿sí? Y el siguiente día, que era día de reposo, ¿era qué? El Pentecostés, o la fiesta de las semanas. Así que, si usted analiza y yo analizo, ya leímos Levítico, o si gusta también lo leemos, Levítico 23, para que tengamos, porque aquí es donde se conecta el periodo cristiano. Levítico capítulo 23. Dice Hermanito, disculpe, esas son las primicias, ¿verdad? Sí, hablando de las primicias. Muchas gracias. Entonces, Levítico 23, exactamente, hermanos, el versículo 10 habla de la gavilla. El versículo 15 dice: contaréis desde el día que sigue al día de reposo. O sea, en el tiempo de Jesús, pues diga así, el día de reposo fue cuando resucitó, y fue cuando en el tiempo del Maestro se presentó la fiesta de la gavilla como una profecía cumplida. Desde el día que ofreciste la gavilla mecida, estoy viendo 23:15, la gavilla mecida, 7 semanas serán cumplidas. Entonces, si usted analiza, un día después de reposo es el primer día de la semana para nuestro lenguaje domingo, y se encuentra el domingo hasta el sábado, son 7 días, y se lo multiplica por 7, son 49, 7 por 7 y 49, 7 semanas. Y así, aquí dice, ¿no? Entonces, digamos que el día 49 cae el sábado, porque ahí combinan los 49 días. Hasta el siguiente día del séptimo día, contaréis 50 días, entonces ofreceréis el nuevo grano a Jehová. En otras palabras, hermanos y hermanas, después del sábado sigue el primer día de la semana, y fue cuando vino el Pentecostés. De ahí de que muchísima gente, pastores, ministros y laicos, gente que es debatida y que defiende muchas cosas como el domingo, ellos dicen que el domingo cayó en el Pentecostés cayó en domingo, por lo tanto lo guardan. Y ahí mencionan de guardar o adorar el domingo, cuando se reunió la multitud, ¿verdad? Cuando vino el Pentecostés. Y es con muchos dentro de ellos, por ejemplo, la iglesia de Alducín, del doctor Alducín, que como mienten y blasfeman el nombre de Dios, igual a los de Kashnuna, todos ellos hablan precisamente que el Pentecostés fue el domingo, y exactamente está aquí. Dice: ningún trabajo de siervo haréis, y esta es del Señor. Entonces, desde la gavilla mecida hasta el Pentecostés,
eran 50 días. Y si el Señor Jesús estuvo aquí en la tierra 40 días, quiere decir que los otros 10 días, hermanos y hermanas, fueron para oración en el aposento alto y estuvieron esperando prácticamente la venida del Consolador. Volvamos nuevamente a Hechos capítulo 1, ahí es donde nos encontramos. Realmente voy a tocar 3 textos. Hechos 1:3 habla de que estuvo aquí 40 días y les mostró, ¿verdad?, con pruebas indubitables que él era el Mesías. El versículo 4 dice: y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Y el versículo 6 dice: entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Versículo 7: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Aquí está la promesa, hermanos. Y el versículo 12, ahí encuentra usted, por ejemplo: entonces si se volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, el camino de un día de reposo. Y entrados subieron al aposento alto donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón, el celote, y Judas, hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. En aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos, y los reunidos eran como 120 en número. Y ahí nos encontramos. Entonces, si ustedes se fijan, estos 120 que ya leímos, de los versículos 12 al 14 hasta el 15, vamos a encontrar que son los que se reunieron y oraron para que descendiese el Espíritu Santo por 10 días, oraron y perseveraron en ruego. Y por eso el capítulo 2 de este mismo libro de los Hechos va a encontrar que dice: cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Miren, en la iglesia, ahorita recordemos que en el 1963 a nuestra iglesia se le dio el título de Adventista del Séptimo Día, y Dios lo dio directamente del cielo. En ese mismo año, el 6 de junio de 1863, Dios le dio la reforma pro salud a la hermana Elena de White. De tal manera, hermanos y hermanas, que esta iglesia, este pueblo debe de caminar en esta tierra con los principios del cielo, ¿sí? ¿Y cuáles son los principios? Que seamos saludables. De ahí la importancia de que como hijos e hijas de Dios debemos, desde que uno conoce, pues ver la tendencia a no enfermarse. Precisamente, pues aquí con mi esposita hacemos caminata todos los días mientras estamos aquí, y es de esta forma como ponemos en práctica lo que es la reforma pro salud, los 8 remedios. Y cuando uno va a las montañas, a donde está todo fresco, allá se camina, allá se hace ejercicio, se toma el agua pura del río, allá, ¿verdad?, la comida es sana, allá se duerme, se estudian las palabras, se pone en práctica más los 8 remedios. Entonces los 8 remedios son prácticamente la reforma pro salud, pero en la parte de la N, de adelante, ahí todo lo que es el libro del Consejo sobre Régimen Alimenticio menciona prácticamente exclusivamente frutas, verduras, legumbres, oleaginosas, son las que prácticamente nos da el Señor para poder estar saludables. Sin quitar, ¿verdad?, como es ahí, el ejercicio, el agua, el aire, la luz solar, la nutrición, como estamos hablando, la temperancia y la fe en Dios. Todos estos 8 remedios de forma integral en la reforma pro salud. Entonces, para esta iglesia, que tristemente no nos han enseñado desde que uno se mete en la iglesia, y desde que pastores van a las universidades y les enseñan, pero muchos siguen con los hábitos que tenían antes de ir a estudiar la carrera de teología, vuelven y todavía siguen en cierta manera, no enseñando al pueblo ni educándolo, sino siguiendo y tolerando que el pueblo siga siendo como el mundo. El tener una alimentación común y vulgar, así lo llama el Consejo sobre Régimen Alimenticio, una alimentación vulgar y del mundo. O sea, seguimos a veces con las mismas costumbres alimenticias, de tal manera que le entramos a todo lo que el mundo come igual, pero no. Desde el momento en que ya somos apartados para Dios, debemos de ver nuestra alimentación.
Y de ahí del que hoy en día, cómo hacen negocio todas las compañías con pura basura que te lleva a las enfermedades, al cáncer y a no tener buena salud. Entonces aquí está la clave de como hijos de Dios. Entonces vuelvo acá al punto de cómo vino el Pentecostés. Entonces para ello vamos a entrar en nuestro tema aquí, ahora sí lo que se llama, el tema número 2 que se llama consagración por la verdad. Así que en esta parte de consagración por la verdad iniciamos y a la luz de la Biblia vamos a leer 3 textos. Por ejemplo, ¿quién es la verdad y qué es la verdad? Conoce San Juan 14:6, conoce San Juan 8:32, San Juan 17:17. El primero Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sin esto. San Juan 8:32, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. San Juan 17:17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Así que la verdad tiene que ver desde el Génesis hasta el Apocalipsis, no nada más el Nuevo Testamento. Y en el tiempo de Jesús era el Antiguo Testamento, después se nos vino, pasaron el tiempo, se hizo la Biblia, el Nuevo Testamento, y tenemos hoy la Biblia completa. Entonces cuando uno lee la palabra de Dios, la verdad es toda la Biblia, y por eso que tenemos el privilegio de, a través del mensaje de los 3 ángeles, poder escudriñar la palabra de Dios. Ahora miren, ¿cómo podemos entrar a estas verdades de la Biblia en el Apocalipsis? Bien, Apocalipsis capítulo 1, versículo 3, dice la escritura de la siguiente manera. Usted tiene su Biblia, por ejemplo, y me va a ir alcanzando, dice el 1:3. Bienaventurado el que lee la lectura, los que oyen las palabras de esta profecía, el oír, y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Aquí tenemos lectura, oído y guardar. Y es lo que dice Romanos 10:17, porque la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces aquí encontramos que para poder entender la profecía debemos de tener, por la gracia de Dios, lectura de la Biblia y de escuchar aquí y allá, y es como nuestros pensamientos por la obra del Espíritu Santo va a ayudarnos a sentar y tener bien claros nuestros temas de doctrinas, el santuario y todas las doctrinas que tenemos del santuario. Todo esto es la base, primeramente Jesús, ¿verdad?, que es el que está en el santuario celestial en este momento. Entonces la base de nuestra doctrina es el santuario, el estudio del santuario, desde el Antiguo y Nuevo Testamento. Y de allí sale toda esta verdad. Ahora, ¿cómo entender los sellos del Apocalipsis o los caballos? El caballo blanco, el caballo rojo, el caballo negro y el caballo amarillo, las armas bajo el altar, el sexto sello de las señales. ¿Cómo entenderlos? Para ello, yo le quiero invitar a Daniel, capítulo 12, versículos 3 y 4. Mire, se gusta poner una separación en Daniel, ¿sí?, y en Apocalipsis, para que son los libros que nos vamos a mover. En Daniel capítulo 12, versículo 3, aquí encontramos que cuando en el tiempo de Daniel Dios le reveló este libro, recuerde que los libros de Daniel tuvieron cumplimiento literal y cumplimiento profético. El literal se proyecta a una profecía, ¿sí?, como el caso del capítulo 2, cuando es bien el sueño; el capítulo 3, cuando el rey Nabucodonosor levantó la imagen e hizo que todos se postraran, ¿sí?, y el que no la adorase iba a ser echado al horno de fuego calentado 7 veces. Entonces aquí tenemos previamente que esto es previamente para el mensaje del tercer ángel, ¿no?, para que tengamos el entendimiento. Vayamos, capítulo 12, versículo 3, vean lo que piensa Daniel. Pero el versículo 3 nos lleva a ver realmente quiénes son entendidos. Dice el texto: los entendidos resplandecerán, vean, dice aquí, como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como estrellas a perpetua eternidad. ¿Quién es la justicia? Es Jesús. Entonces cuando uno enseña a Cristo, uno aprende, el Espíritu Santo pasa sobre nosotros porque somos el filtro para la palabra de Dios, y uno tiene que estar bien derechito. Y si comete un error tiene que pedir perdón, pero ahí tenemos: los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como estrellas a perpetua eternidad. Si usted, por ejemplo, ha estado en un tiempo en el que en el campo, allá en el bosque, donde en el tiempo que no hay luna, usted va a encontrar que está bien oscuro, y allí estamos. Entonces viene el tiempo en el cual, después de la ley dominical, son 3 años y medio que va a haber puro oscurantismo espiritual, literal es 3 años y medio, cuando se imponga la religión falsa, como dice el capítulo número 9 de los últimos días, que el papado, dice, finalmente los Estados Unidos le darán el dominio del papado de la América, y
y entonces tendrá dominio tanto del antiguo mundo como del América o Nuevo Mundo. Y entonces se nos van a imponer prácticamente desde las Naciones Unidas los principios católicos y volveremos al tiempo de la Edad Media, pero ya más moderno. O sea, viene ese tiempo. Entonces tenemos que brillar, por eso el conocimiento ahorita es la palabra de Dios que tenemos para levantarnos espiritualmente y edificarnos y tener un conocimiento previo, como ahorita antes que venga el hecho, antes que venga esta parte de las tinieblas espirituales en el mundo que viene. Y por eso vamos a ser, ¿qué? Entendidos. Y el versículo 4 dice: pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Hermanos y hermanas, por estos medios de la ciencia aumentada estamos comunicándonos en los diferentes lugares que estamos. Yo estoy acá en la parte de México. No sé, muchos de ustedes están en Texas, probablemente estén acá en la parte del sur, acá en América del Sur. Así estamos conectados. ¿Por qué? Porque la ciencia se aumentó. Y el aumento de la ciencia, en un sentido positivo, espiritualmente hablando, es porque Dios se está predicando por todos los medios del Evangelio. Ahora, de allí se aumenta la ciencia, pero dice que este libro, dice tú, pero Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Ahora, vaya al versículo 8 y 9 de ese mismo capítulo. Versículo 8 dice: y yo oí, mas no entendí, y dije: Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Él respondió: anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. O sea, el libro de Daniel, hermanos y hermanas, había de ser entendido hasta el tiempo del fin. O sea, llegando a todas las señales del tiempo del fin, como ya las pasamos nosotros ahorita, entonces este libro sería entendido. Y por eso usted va al Apocalipsis. Ahora vaya conmigo a Apocalipsis, ¿sí? Ahora sí, como les dije, ponga la separación. Apocalipsis 1:3, ya lo leímos. Bienaventurados los que oyen, el que oye las palabras de esta profecía y guarda las cosas que en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Y el capítulo 22:10, usted va a encontrar que cuando Juan recibe la revelación, miren lo que le dice el ángel. 22:10. Dice la palabra: me dijo, no sellen las palabras de la profecía de este libro porque el tiempo está cerca. A diferencia de Daniel, el Apocalipsis se llama revelación de Jesucristo. Y en el tiempo en el que prácticamente Juan recibe la revelación, el versículo 3 dice: lectura, oír y guardar porque el tiempo está cerca. ¿Cuándo recibió Juan esta revelación? En el año 96, cuando estaba en la isla de Patmos, como dice Apocalipsis 1:9 y versículo 10. Yo estaba en la isla de Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Y oí una voz detrás de mí y ahí viene como Jesús habla. Entonces aquí vemos, hermanos y hermanas, como el libro de Apocalipsis en el tiempo de Juan se le dice: no sellen las palabras de la profecía de este libro porque el tiempo está cerca. Y por eso Dios se revela todo este mensaje. Y fíjate lo que dice el capítulo 5, para que vea usted. El capítulo 5 de Apocalipsis dice de la siguiente manera: y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera con 7 sellos. Si usted analiza, el libro sellado y guardado para el tiempo del fin es el libro de Daniel. Y ese libro no se podía entender hasta después de que pasaran todas las señales del tiempo del fin, el sexto sello. Vean. ¿Y cuáles fueron las señales en el tiempo del fin que vamos a ver en su tiempo? Ahorita solamente las voy a mencionar. Por ejemplo, el gran terremoto de Lisboa, el 10 de noviembre de 1755. Esto lo encuentra usted en la página 350 y 351 del Conflicto de los Siglos. El oscurecimiento del sol, el 19 de mayo de 1780, después de que Estados Unidos es declarado, diríamos, con su independencia, porque fue el 4 de julio del 76. 4 años después viene el oscurecimiento del sol como la primera señal para poder entender el libro de Daniel, el tiempo del fin. El 13 de noviembre de 1833 viene la caída de estrellas. El 20 de febrero de 1798 viene la caída de la Iglesia Católica cuando el general Alexander Berthier se llevó cautivo al Papa Pío VI y lo llevó del Vaticano a Francia y murió un año después. Estas señales, ¿verdad?, son las señales del tiempo del fin.
Y por eso que usted y yo hoy en día podemos entender bien estos libros, tanto Daniel como Apocalipsis. Y aquí en el capítulo 5 que le estoy leyendo, ese libro sellado y sellado por dentro y por fuera con 7 sellos, era el libro de Daniel, guardado para nuestro tiempo. Y el versículo 2, y oí un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni abajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Dice el versículo 4, y lloraba yo mucho porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo: no llores, he aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. ¿Quién es el que puede abrir los sellos? Solamente Jesús, el león de la tribu de Judá. Y el versículo 6 dice: y miré y vi en medio del trono y de los 4 seres vivientes, en medio de los ancianos, estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados a toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando lo hubo tomado, versículo 8, capítulo 5, 8, el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del cordero, y todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, y cantaban un cántico nuevo diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua, pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones. Aquí tenemos, hermanos y hermanas, cómo se alaba a Cristo, se le reverencia por todos los millares de ángeles, porque Él es el que tomó, el que murió por nosotros, y como dice aquí, porque fue inmolado para salvarnos y para rescatarnos del pecado. Y aquí vemos cómo se le da la alabanza, la gloria y la honra. Y el versículo 12, que decían a gran voz: el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Como le mencioné la vez pasada, a Cristo en la tierra se le adoró. En el cielo Él dejó todo su trono, dejó el trono del universo, la adoración de los ángeles, por venir a esta tierra para morir por nosotros. Y el versículo 5:13, y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y todas las cosas que en ellos hay, oí decir: al que está sentado en el trono y el cordero sean la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Y los 4 seres vivientes decían: amén. Y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Ahora veamos cómo el cordero abre los sellos. Capítulo 6. Ya tiene el libro en su mano, el libro de Daniel, que estaba sellado en sus tiempos. Y vemos cómo, a la luz de la historicismo, vemos que en aquel entonces, capítulo 6:1 dice: vi cuando el cordero abrió uno de los sellos, y uno de los 4 seres vivientes decir como voz de trueno: ven y mira. Y miré, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, vea, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Pregunta, hermanos y hermanas, ¿qué simbolismo tiene el caballo blanco? ¿El simbolismo de qué, hermanos? La pureza del evangelio. Las vestiduras blancas de quién? Que Jesús nos trae la justicia de Cristo. Entonces, el caballo blanco, recuerde que el caballo blanco se utiliza aquí porque los caballos eran prácticamente los animalitos, los animales de batalla en las guerras. Y aquí son sinónimos de una guerra espiritual. Pero es interesante ver cómo el caballo blanco se utilizaba por los reyes de la tierra, los reyes antiguos, ¿verdad? Cuando conquistaban una nación, el rey, la máxima autoridad, entraba en un caballo blanco a la tierra conquistada, sinónimo de victoria. Y así es como Jesús vino a esta tierra. Él murió en la cruz del Calvario y venció a Satanás en ese sacrificio perfecto,
lo venció en la cruz del Calvario, y a partir de que Jesús murió se desenmascaró el carácter de Satanás, y la majestad del universo, el que tenía su trono de gloria, vino a esta tierra a vencer, como dice, y salió venciendo y para vencer, y salió de la tumba, como lo hemos leído, victorioso, y todavía se llevó como prueba de su poder la multitud de cautivos. ¿Sí? El arco es el sinónimo, era prácticamente, recuerden que es un arma de ¿qué? De guerra. Y el arco, hermanos, diríamos, es un sinónimo del amor de Cristo. Él venció con el amor. ¿Sí? Como lo tentaron, ya ve, están los dos ladrones de la cruz. Uno de la izquierda, si eres hijo de Dios, baja de la cruz y sálvanos. O desde la multitud que le decía a otros, salvó, sálvese a sí mismo. O sea, todos esos detalles que solo lo podía hacer. Pero él venció a Satanás con el amor, que es el simbolismo del arco. Vencer con el amor, y le da una corona. Ahora, la corona solamente lo tienen los reyes. Jesús, dice el Espíritu de Profecía, y lo vamos a ver aquí en el transcurso, dejó su corona regia y real en el cielo, en el trono, y le entregó el cetro al Padre, y se vino a ser como un humano. Pero cuando venció en la cruz y resucitó, nuevamente sube al cielo, y el cielo es entronizado nuevamente, y vuelve a su lugar, y es coronado nuevamente como nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores, y salió venciendo y para vencer. Cuando venga Jesús, recuerde que tenemos la victoria a su lado, ¿sí? Ahora, en el simbolismo y en el paralelismo, hermanos y hermanas, del caballo blanco, tenemos la primera iglesia. Y para ello usted se va a ir al capítulo número 2. En el capítulo 2, versículos del 1 hasta el 8, usted va a encontrar, del 1 hasta el 7, va a encontrar la primera iglesia, que es la iglesia de Éfeso, ¿sí? El capítulo 2, 1 dice, escribe el ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice eso. ¿Sí? ¿Quién es el que anda en medio de los 7 candeleros? El Señor Jesús, pero en el santuario celestial. Dice el texto, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, ni los has hallado mentirosos. Bien, primer punto, Dios declara a esta iglesia como una iglesia que trabaja arduamente. Aquí quiero llevarles una reverencia, hermanos y hermanas, porque la gran mayoría de iglesias que hoy en día estamos, o somos el remanente, como dice Apocalipsis 12, 17 y 14, 12, o somos una iglesita que sale hoy en día, como Jesús lo anunció en Mateo 24, versículo 4. Y les dijo, vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. ¿Ok? Entonces aquí tenemos como en el tiempo del fin, o nos ajustamos a la iglesia cristiana del tiempo apostólico, o nacemos como hoy en día una iglesita en cada cuadro, pero diferentes pastores y diferentes autorizaciones, o lo que le llaman asociaciones religiosas. Hoy en día esa es la jugada, ¿sí? Muchas iglesias, igual de todas tienen la verdad, la Biblia lo hace. Apocalipsis capítulo 12, versículo 17. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, un remanente, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús, las profecías, que es lo que estamos estudiando, el espíritu de profecía. O el 14, 12, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Entonces aquí podemos entender, hermanos, que la iglesia cristiana antigua, la apostólica, guardaba los mandamientos de Dios, porque le dice tu arduo trabajo y paciencia. Ahora, aquí el versículo 3, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Ok, estos 2 versículos, hermanos y hermanas, nos hablan de un trabajo misionero que, aun cuando estemos aquí en las redes, debemos tener estudios bíblicos, debemos de predicar, debemos de, donde quiera que vamos, dar un testimonio vivo de quién es Jesús. Y eso nos pasa a muchos, donde quiera que andamos, porque recuerda que al final del tiempo, cuando formemos parte de los 144,000, dice que siguen al Cordero donde quiera, ¿sí? Y donde quiera que van, hablan de Jesús. Y aquí es esta parte. Entonces aquí dice, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Yo me hago una pregunta con usted. ¿En algún momento dado usted ha desmayado en cuanto a la obra misionera? Este es el modelo. Mire, volvemos nuevamente a Hechos, a donde estábamos ahí. ¿Cómo los cristianos de aquel entonces tenían esa fuerza de trabajo, ese entusiasmo, como dice aquí,
yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia. Y dice el versículo 3, has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor a mi nombre y no has desmayado. ¿Cómo podemos explicar esa parte? Pues el libro de Hechos, donde estamos ahorita, el capítulo 2, usted va a encontrar el trabajo, cómo el Espíritu Santo, ¿verdad?, los ungió con su poder. Y en el capítulo 2, donde leíamos ahorita, vino el Pentecostés y Dios les dio el poder. Y aquí dice el versículo capítulo 2:1. O sea, el aplicar el segundo periodo de la iglesia cristiana o el caballo blanco, que es el mismo mensaje, tiene que ver con el arduo trabajo porque empezó el Espíritu Santo. El capítulo 2:1, cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos unánimes juntos y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les hace para que hablasen. Aquí en esta parte de lenguas, recuerden que tiene que ver con los idiomas. Si yo hablo español y allí estaba, y se andaba una persona de Egipto, una persona de Mesopotamia, una persona de Capadocia, de Frigidia, todos ellos eran diferentes idiomas. Hoy en día en México le llamamos dialectos. Si yo hablaba en español, el Espíritu Santo lo traducía y ellos lo escuchaban en su idioma. Vea, es una cosa muy bonita. Hoy en día los que tenemos algún idioma como la iglesia, el español o otro, se puede hablar en esos idiomas. Pero vea cómo fue necesario. ¿Por qué? Porque en aquel entonces había gente de todos lugares. El versículo 5, moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Vea, de todas las naciones bajo el cielo. Entonces quiere decir que esos judíos traían el idioma de su nación. El versículo 6, y de hecho este estruendo se juntó la multitud. Y de hecho este estruendo se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua, lo que les está hablando ahorita. Y estaban atónitos y maravillados diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues los oímos nosotros hablar a cada uno en nuestra propia lengua en lo que hemos nacido? O sea, ven, aquí está el poder del Espíritu Santo, cómo él cambiaba los idiomas y el evangelio se transmitía en el idioma que la persona venía. ¿Cuáles eran los idiomas? Partos, ¿sí?, medos, elamitas, los que habitaban en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en Ponto, en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Sirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses, de Creta, árabes, les oímos hablar en nuestra lengua las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciendo unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Mas otros burlándose decían, están llenos de monstruos, están borrachos. Hermanos, aquí vemos cómo el Espíritu Santo, cuando llegó el día del Pentecostés, les dio el poder y hablaron en estos idiomas, pero esto es solamente el inicio, en el aposento alto. Y aquí viene el primer discurso de Pedro, que habló hablando de Jesús, y prácticamente Pedro habló toda la historia de cuando Jesús inició su ministerio, lo que estaba en el Antiguo Testamento, y cómo realmente escucharon hablar del Maestro Jesús. Y como dice la Biblia, que dice el capítulo 2, versículo 37, al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los apóstoles, ¿varones qué haremos? Versículo 38, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibir el don del Espíritu Santo. Aquí vemos, ¿verdad?, cómo de ese primer sermón de Pedro, cómo se bautizaron mucha gente que estaba ahí. ¿Sí? Y el versículo 41, así que los que recibieron la palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Versículo 42 dice, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan, en las oraciones. Miren, hermanos, como hijos de Dios tenemos este modelo de cristianismo para nuestra iglesia del séptimo día. Y es nuestro privilegio, en cierta manera, convivir juntos. El sábado, por ejemplo, que es cuando estamos juntos todos. Yo sé que en los trabajos estamos por redes, pero el sábado es bonito reunirnos juntos
compartir el alimento con muchas visitas que llegan o nos invitamos. Y es como se predica también la palabra. Y aquí esta comunión unos con otros debemos de volver igualmente al partimiento del pan y las oraciones, en la doctrina de los apóstoles, lo que hoy en día conocemos toda la doctrina del santuario. Entonces, todo este modelo que vemos aquí es el modelo apostólico para nosotros en este tiempo final. Si hoy en día, por ejemplo, todas las iglesias que son evangélicas, pentecostés, presbiterianos, anglicanos, bautistas, metodistas, luz del mundo, testigos de Jehová, mormones, anglicanos, todos los que las iglesias que usted quiera mencionar, Iglesia de Dios del Séptimo Día, Iglesia Israelita del Séptimo Día, todas esas iglesias que tenemos, en un principio no había títulos de iglesia, no había. A nuestra iglesia en el 1863 Dios le dio el título directamente de los labios del Padre, Iglesia Adventista del Séptimo Día, la hermana Nene White. Entonces todas las demás iglesias, si usted ve mucho en las iglesias evangélicas, solamente le ponen el nombre de Samaria, un ejemplo, ¿no? Y le ponen Emmanuel, Iglesia Samaria, o sea, todos estos nombres de la Biblia, pero son nombres que ellos toman desde un punto de vista humano. Sin embargo, a la Iglesia Adventista del Séptimo Día Dios le puso ese nombre. Por eso la importancia de ser celosos de nuestro mensaje, de vivirlo, de vivir los mensajes del primer ángel, segundo ángel, tercer ángel, que son los que vamos a estudiar y estamos llevando ahorita. Entonces, estas verdades que estamos estudiando son las verdades de ¿dónde? De hace 2000 años, y que de tiempo final, como un remanente, las tenemos para nuestro ejemplo. Ahora, el versículo 46, capítulo 2, versículo 46, vean, le leo el versículo 44 como un contexto. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Versículo 46, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan, dice, en las casas comían juntos en alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor de todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Esta parte, hermanos, en lo personal, yo quiero invitarles a ustedes para que tratemos de volver en ese sentido a lo que era prácticamente el amor de la iglesia cristiana en el cristianismo apostólico, el de reunirnos, el de convivir. Ahora, si no muchos hermanos, por lo menos en la iglesia, convivir unos con otros, y de esta manera pues tratar de, a la convivencia, ya se va de allí, llegan visitas, convivimos, una visita de un hermano, otra visita del otro, y así vamos integrando y volviendo al primer amor, volviendo a ese amor que en aquel entonces tenía la iglesia cristiana. Y aquí en el capítulo 3 usted encuentra el primer milagro, ¿verdad? El del cojo, cuando Pedro, ¿verdad? Juan levantaron a cojo. Y el capítulo 4, ¿verdad? Versículo 2, y en ningún otro hay salvación, porque no es lo nombre dado a los hombres bajo el cielo en que podamos ser salvos. Todo esto usted va a leer el capítulo 4, el capítulo 5, ¿verdad? Y usted va a encontrar que a la luz de la palabra de Dios, ¿sí? Dios es el que ha dirigido prácticamente a su pueblo, ¿sí? Ahí me queda en esta parte de los capítulos, usted puede checar cómo Pedro fue prácticamente importante y cómo la gente quería tanto en los apóstoles que cuando salían a predicar, mucha gente alineaba a sus enfermos para, como dice el texto, ¿no? Para que tan solo con la sombra del apóstol Pedro, con eso se convertían, se sanaban. Todo eso usted lo puede encontrar en todo el libro de los Hechos. Pero algo interesante de esta iglesia cristiana, hermanos, capítulo 5, 42, dice, y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Así que es nuestro deber, hermanos, predicar todos los días. Es nuestro deber, hermanos y hermanas, enseñar a Jesús, leer la Biblia para poder llevarla a la gente, y donde quiera que vayamos, con un testimonio vivo de nosotros. Si usted tiene una tarjeta de alguna página, o usted tiene la dirección de la iglesia, o sea, tan solo por repartir una tarjeta, por ejemplo, de llevarlos a una página web o a algún otro sitio en el cual la gente, si no tienen Biblia, vayan con sus celulares, estamos compartiendo todos los días, ¿sí? Y por eso la importancia, hermanos y hermanas, de volver a este modelo. Todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Entonces, por ejemplo, yo en lo personal ando mucho en la parte práctica de caminar presencialmente. Aquí todavía estoy, ahorita estamos con mi esposa,
lo que es, aquí es entre rancho, prácticamente es como un rancho, aquí no es ciudad, porque ni semáforos hay. Aquí son solamente unidades habitacionales, en esta parte donde vivimos ahorita, aquí en las orillas de acá, cerca de los cerros. Entonces, en este lado hay muchos negocios, hay muchas unidades habitacionales, pero donde están centrados los negocios, eso no predica también. Porque cuando tú vas y compartes o compras algo, ya les compartes el evangelio. En el Tianguis, allá en Suami, todo eso se comparte, pero debemos de hacerlo, ¿sí? Entonces, volviendo al punto, volviendo a nuestro tema, en cuanto a cómo se iba cumpliendo. Entonces, a partir de las fiestas del santuario, vimos que Jesús es la Pascua, los panes sin levadura, Jesús es el pan de vida, las primicias o gavilla, Jesús resucitó y se fue al cielo con la gavilla, las primicias, la página 184 del libro de Primeros Escritos, y en la resurrección, el capítulo 81 decía todas las gentes, a partir de la página 725 hasta la página 730, usted puede checar todo esto, y en esos lugares vas a encontrar cómo es una maravilla leer la palabra de Dios, ¿sí? Y llegamos desde la gavilla hasta el Pentecostés, y el Pentecostés es la cuarta fiesta, que la estamos encontrando prácticamente, hermanos y hermanas, diríamos hasta el segundo mes judío, porque el primer mes judío, el día 14, empezaba lo que es la fiesta de la Pascua, y de ahí decimos que la Pascua, de una forma, si quisiésemos traerlo a nuestro calendario, sería el día 29 del mes de marzo. Ahora de allí, de la Pascua, agrégale 3 días, 30, 31, le llamo, marzo, tiene 31. Ahora ahí agrégale 40 días, 50 días. Estamos hablando del segundo mes y hasta el tercer mes. ¿Estamos? Entonces, de ahora de allí, fíjese cómo de allí, desde lo que es de esas a las trompetas, de acuerdo al Levítico 23, era hasta el séptimo mes, el primer día del mes, era la fiesta de las trompetas, al son de trompetas, anunciaban prácticamente el juicio. Entonces aquí estoy conectando, hermanos y hermanas, ese periodo desde el día del Pentecostés, el año 31, cuando Jesús ascendió al cielo, como dice Hechos 1, versículo 9, después que le dijo estas cosas, fue levantado, fue alzado, y una nube le recibió y le ocultó de su vista. Y entre tanto que él se iba, puestos los ojos en el cielo, he aquí los ángeles, unos varones con vestiduras blancas, les dijeron: varones galileos, ¿por qué están mirando al cielo? Este mismo Jesús que fue tomado de entre vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. O sea, el Señor Jesús fue al cielo, y cuando fue entronizado en el día del Pentecostés, fue cuando descendió el Espíritu Santo, como lo hemos leído, y desde allí inició el periodo apostólico, y los caballos de Daniel, el libro sellado de Daniel, y lo que son en este caso los sellos de la Apocalipsis 6, y las iglesias, que son el mismo mensaje de forma paralela. El caballo blanco, el mensaje del cristianismo apostólico en su pureza de evangelio. La primera iglesia de Éfeso, a la igual, ¿verdad? Digamos, en la pureza del evangelio. Ahora mire, algo interesante, ¿por qué se llamaba Éfeso? Nuestra pregunta, ¿por qué se llamaba Éfeso? Resulta que si nos damos hasta el libro de Hechos capítulo 17, a partir del versículo, vean, a partir del versículo 16, ¿ten fuera toda esta parte? ¿Sí? Corrijo, aquí estaba en una parte de alboroto de Tesalónica, vamos a ir al alboroto en Éfeso, mejor. Capítulo 19, versículo 23, alboroto en Éfeso. ¿Y por qué en Éfeso? Porque Pablo, Aristarco, todos ellos llegaban con este mensaje. Y el capítulo 19, 23 dice: hubo en aquel tiempo un diluvio no pequeño acerca del camino, porque un platero llamado Demetrio, que hacía de plata templecillos de Diana, daba no poca ganancia a los artífices, a los cuales reunidos con los obreros del mismo oficio, dijo: varones, sabéis que de este oficio tenemos nuestra riqueza. Pero veis y oís que este Pablo, no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia, ha apartado a muchas gentes con persuasión, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. Miren, lo que le predicaba el apóstol Pablo es lo que predicamos a través de la fe de Jesús cuando hablamos de los 10 mandamientos, ¿sí? Y el versículo 27 dice: y no solamente hay peligro de que nuestro negocio venga a desacreditarse,
sino que también que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada y comienza a ser destruida la majestad de aquella a quien venera toda Asia y el mundo entero. Imagínense entonces, a la luz de la Biblia, ¿sí?, a la luz de la palabra de Dios, cuando llegan a Éfeso, en Éfeso estaba el templo de la gran diosa Diana de los Efesios, que de acuerdo a un historiador, menciona que tenía 120 metros de largo, 67 de ancho y 20 metros de altura, y tenía 120 columnas dadas por un diferente rey emperador pagano. Así que esa era la Diana de los Efesios. Hoy en día, si usted fuera a Éfeso, solamente encuentra ruinas, piedras de aquellos muros, de aquel templo que en aquel entonces, hace 2000 años, fue el escenario del alboroto y por el cual el evangelio llegó a Éfeso. De allí de que se llame el primer periodo apostólico mensaje a la iglesia de Éfeso. ¿Por qué? Porque, como decíamos en el caballo blanco, se le dio una corona. Jesús llegó a esta tierra, venció en la cruz y nuevamente retoma su título de Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces, esa corona que recibe Jesús es porque ahora tiene el dominio sobre la tierra. Es cierto que Satanás es el príncipe de este mundo, pero Jesús lo reclama porque por todo el mundo murió Jesús. Y por eso a Jesús se le llama Rey cuando uno lo reconoce. Y aquí el simbolismo de por qué Éfeso es que así como en Éfeso se puso una iglesia y allí estamos encontrando un mensaje simbólico de que así como Dios transformó a Éfeso de la idolatría, de cómo vivía toda Asia y el mundo entero, así también el mundo es transformado de la idolatría a Cristo. Por eso le llaman Éfeso, ¿sí? Entonces, aparte de que en este templo de la diosa Diana, se dice que la Diana de los Efesios era una diosa hecha de un material negro y que tenía muchos senos, símbolo de la diosa de la fertilidad. De ahí de que a nivel pagano los amuletos de Diana, todo eso era símbolo de la buena suerte. Es ese Éfeso, ¿sí? Y nosotros con la luz de la Biblia podemos ver claramente cómo este modelo apostólico es el mismo que debemos nosotros de copiar, de imitar. ¿Por qué? Porque el modelo apostólico que Jesús dejó es el mismo modelo de iglesia que va prácticamente cuando Él venga, debe de encontrarnos, ¿sí? Ahora, ¿qué otra cualidad tiene la iglesia cristiana? Recordemos entonces que la iglesia cristiana guardaba los mandamientos. Usted conoce, ¿verdad?, cómo se reproduce prácticamente a la luz de la palabra. Jesús dijo en San Juan 14:15, si me amáis, guardad mis mandamientos. Porque todo lo que quedó escrito a través de los apóstoles solamente lo repitieron de todos los que se unieron a la iglesia cristiana. Porque Jesús habló en los 4 evangelios, bueno, en este caso, 3 primeramente, porque Lucas vino después, pero así creció el cristianismo. Entonces vamos a entender que todo eso lo repitieron los mismos testigos visibles con Jesús, y aunque fueron ejecutados uno por uno de acuerdo al libro de Hechos, pero los que quedaban transmitían el evangelio, el mismo mensaje original que tenían los apóstoles en aquel entonces. Hoy en día lo tenemos aquí en un libro que se llama la Sagrada Escritura del Nuevo Testamento. Entonces, en aquel entonces prácticamente así era. En San Juan capítulo 15, versículo 10, Jesús les dice, si guardaréis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. O sea, Cristo guardó los mandamientos e invitó a que los cristianos guarden los mandamientos. Los apóstoles guardaban los mandamientos, por eso el Señor declara acá en 1 de Juan capítulo 2:1, hablando precisamente del Maestro Jesús. O sea, nada más para retomar un poquito todo el modelo apostólico, porque el modelo apostólico son todos los evangelios del Nuevo Testamento, que se repiten con cada uno de los apóstoles: Pedro, Pablo, Lucas, Juan, Santiago, Tito, Timoteo. O sea, que Timoteo fue discípulo de Pablo, pero todo esto es parte ¿de quién? Es parte del evangelio, del tiempo apostólico. 1 de Juan capítulo 2, del 1 hasta el 7, usted conoce ese texto probablemente, y dice: hijitos míos, estas cosas les escribo para que no pequéis, pero si alguno viene pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y el versículo 2, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y en esto sabemos que nosotros que le conocemos y guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es un mentiroso y la verdad no está en él.
Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. El que dice que permanece en Él debe andar como Él andó. O sea, el Señor Jesús, Él dijo, San Juan 13:15, porque ejemplos he dado para que así como yo he hecho, vosotros también hagáis. Hermanos y hermanas, en este primer periodo apostólico vemos cómo se guardaban los mandamientos. A la luz de la palabra de Dios se hablaba del mensaje de Jesús, el Salvador del mundo. Y dentro de los 10 mandamientos usted va a encontrar también se guardaba el sábado. El sábado lo puede encontrar usted en el libro de los Hechos, Hechos capítulo 17. Vean, Hechos 17, versículo 3. Aquí el capítulo 17 habla de alboroto en Tesalónica. Ahora sí lo voy a leer. Hechos 17, versículo 2. Leamos en el contexto del 1. Imagínense, Pablo viene de Filipos y acá en Tesalónica dice 17:1. Pasando por Anfípolis y Apolonia llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos por 3 sábados o días de reposo, diciendo con ellos y declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a que yo os anuncio, decía él es el Cristo. Y el versículo 4, y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas. Aquí tenemos a Pablo y a Silas, que están en este viaje misionero con Pablo. ¿Sabe a qué país pertenecía Tesalónica? ¿Alguien más o menos se acuerda? Hermanos, ¿a qué país pertenecía Tesalónica? Pertenecía a Grecia. No estoy bien segura si era a Siria. A Grecia, hermanita. A Grecia, ok. Ajá. Y Grecia, al igual que todos los viajes misioneros que hizo Pablo, era fuera de Jerusalén. Y por eso se predicó el evangelio a los gentiles. Entonces aquí vemos cómo Pablo guardaba el sábado. Los apóstoles, Pablo y ¿qué? Y Silas, aquí menciona. El capítulo 18, por ejemplo, está hablando igualmente de Pablo y Silas. Y aquí tenemos todo el capítulo 17, ¿verdad? Pablo en Atenas, todavía en un recorrido allá en Grecia, ¿sí? Y encuentra allá al Dios no conocido, como ustedes conocen, ¿verdad? El texto. Pero el versículo a donde vamos a ir, el capítulo 18, ahora Pablo se va a Corinto, y Corinto es la misma ruta de Grecia, ¿sí? Y el capítulo 18, versículo 1, por leer el contexto. Después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto. Y halló a un judío llamado Aquila, natural de Ponto, recién venido de Italia, con Priscila, su mujer. Dice, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Fue a ellos, y como era el mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tierras. Así que aquí vemos, ¿verdad?, cómo Ponto, igualmente, aquí estamos, Ponto era de Grecia, era de los que estaban en aquel entonces, capítulo 12, cuando llegaron el Pentecostés. Ya ve que unos iban de Ponto, de diferentes naciones, eran judíos. Ahora, el versículo 4, y discutía en la sinagoga todos los sábados y persuadía a judíos y a griegos. Y cuando Silas y Timoteo vinieron a Macedonia, Pablo estaba entregado por completo a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Pero oponiéndose y blasfemando estos, les dijo, sacudiéndose los vestidos, vuestra sangre sea sobre vuestra cabeza, yo limpio desde ahora me iré a los gentiles. Aquí tenemos entonces, hermanos, como Pablo desde aquí prácticamente vuelve ¿a dónde? A los gentiles, todavía perseveraba. Y a la luz de la palabra de Dios podemos entender que Pablo se dedica completamente al ministerio. Y en el capítulo 18 que estamos leyendo, versículos 9 y 10, dice, entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche. Leo y dice, no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo y ninguno te podrá hacer. Dice, ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y se detuvo 1 año y 6 meses enseñando la palabra de Dios. Aquí tenemos entonces, hermanos y hermanas, cómo se guardaba el sábado, ¿sí? A la luz de la palabra de Dios. Por eso que a esta altura del tiempo, aun cuando en el tiempo de la Edad Media se echó para abajo la verdad y se hizo cuanto quiso con el sistema,
a través de la iglesia adventista del séptimo día se restaura la verdad del sábado. Después de que Constantino el 7 de marzo del año 321 lo echó por tierra y cambió y impuso el día venerable del sol, el Sante. Aquí podemos ver entonces que el modelo apostólico de nosotros a seguir es el cristianismo de la primera etapa. Ahora mire, vuelva conmigo a Apocalipsis capítulo 2, versículo 4. Ahí ya no tomé todo lo que está en cada una de las epístolas, ¿sí? Por ejemplo, en 1 Tesalonicenses capítulo 4, del 6 al 18, hablamos de que Jesús anunciaba la venida de Jesús. Todo esto, hermanos, es prácticamente parte del cristianismo apostólico, y por eso hoy tenemos la Biblia, por la gracia de Dios. Capítulo 2, versículo 4 de Apocalipsis. ¿Usted está conmigo? Y dice: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, dice aquí, de dónde has caído, y arrepiéntete y haz las primeras obras. Pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de tu lugar, si no te quieres arrepentir. Hermanos, pasó el tiempo, vino el año 70, vino la destrucción de Jerusalén en este periodo. Usted ya leyó el conflicto de los siglos, primer capítulo. O sea, ve cómo el cristianismo creció. Y todavía puedo contemplar a todos los cristianos que estaban prácticamente en Jerusalén. Usted lee Lucas capítulo 21, versículo 20 y 21. Jesús anunciaba: y cuando veáis a Jerusalén rodeada de ejércitos enemigos, dice, el que esté en el monte no descienda a Judea, y el que esté en Judea huya. O sea, todos esos detalles pasaron. Recuerden que el primer sitio ocurrió en el año 70, primeramente con Sesto Galo, cuando vino y rodeó Jerusalén, y a la luz de la historia, como de repente se fue. Pero cuando rodeó Jerusalén el primer asedio, ¿verdad?, de parte de Sesto, los cristianos que estaban dentro de Jerusalén y que habían predicado el evangelio y que estaban allí, entonces, ¿qué pasó? Vieron que era la señal. Ya nomás de repente, entre 1 y 2 días, se fueron. Se fue Sesto, y los judíos con su ejército, ahí van detrás de ellos y bajan de los romanos, pero no regresaron. ¿Por qué? Porque iban a apaciguar otra revuelta que era más importante en otra nación. ¿Y qué pasó? Quedaron prácticamente las puertas abiertas y los centinelas todos salieron. Y en ese momento todos los cristianos que estaban alerta para poder abandonar Jerusalén y evitar la destrucción, salieron. Y ni un cristiano apareció, porque estaban, ¿qué?, despiertos espiritualmente. Posteriormente regresaron los hebreos, el ejército, con una supuesta triunfo de victoria, de que estaban libres del yugo romano, y a partir de allí vivieron supuestamente festejando, y pasaron 3 años y medio, y luego en el año 70 vino Tito, el general, y es cuando ocurrió prácticamente la destrucción. Lea todo el escenario, se lo dejo de tarea. Hermanos, ¿qué pasó? Si no nos comparamos, pasa el cristianismo, y probablemente el cristianismo pasó en diferentes lugares, y por eso Dios le dice en este versículo, capítulo 4, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Hermanos, si en este momento vemos a alguna persona que estamos aquí en este WhatsApp, en este grupo misionero, o bien, a donde quiera que estamos, un hermano desanimado de años y años, que se ha desanimado porque esperaba a Jesús y no ha venido, y porque se siente desanimado por las pruebas o las enfermedades, Jesús nos dice: arrepiéntete y vuelve, ¿qué?, a tu primer amor. Recuerda, por todo tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete y haz las primeras obras, si no te hubieras arrepentido. Pero dice: vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieras arrepentido. Hermanos, Dios, el Señor Jesús, nos da esta invitación. Estamos todavía en un tiempo de gracia. Muy pronto se cerrará la gracia, cuando vienen todos los eventos finales, ya no podemos arrepentirnos, ya no se puede haber borrón y cuenta nueva. ¿Sí? Y en el capítulo 2, versículo 6 dice: pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Estamos en la iglesia de Éfeso. Entonces estamos hablando que, ¿quiénes eran los nicolaitas? Eran los descendientes del diácono Nicolás, ¿sí?, que se eligió. Eran personas o cristianos que se convertían al evangelio, pero enseñaban la promiscuidad y el pecado igualmente afuera. Imagínense, esto se compara con hermanos que entramos a la iglesia, al evangelio, conocemos la palabra de Dios, pero de repente no nos queremos desconectar de las amigas antiguas. Hablo de los varones, ¿sí? ¿Y qué pasa? Hay mucha gente, muchos hermanos que todavía tienen sus amigas antiguas. No, hermano, se corta todo desde el momento en que es un matrimonio, desde el momento en que Cristo llega a nuestro corazón,
ya esas personas no las podemos frecuentar como antiguamente lo hacíamos. Eso le pasaba a estos hermanos nicolaitas, que frecuentaban y al rato esas personas, hablamos de los varones, ¿verdad? Los enamoraban, son tentaciones del diablo, y ya tenían relaciones ilícitas con ellas y hacían nuevamente matrimonios no permitidos y tenían familias afuera y adentro. Y eran los nicolaitas que no podían arreglar la familia, la vida delante de Dios. Así eran los nicolaitas. Y el versículo 7 dice, el que tiene oído, oiga lo que dice el Espíritu a las iglesias. Al que venciere le daré de comer del árbol de la vida, el cual es en medio del paraíso. Hermanos, ¿dónde se encuentra este árbol? En medio del paraíso. Y usted checa el paraíso en el capítulo 22 de Apocalipsis. Versículo 2 dice, y en medio de la ciudad, de uno y otro lado del río, estaba el árbol de la vida, el cual produce 12 frutos por año. Y las hojas del árbol eran para sanidad de las naciones. Mi pregunta, ¿cada cuándo hay un fruto del árbol de la vida? Cada mes, ¿ok? Cada mes. Y por eso Isaías, capítulo 66, versículo 22 y 23, dice, porque como los cielos nuevos y la tierra nueva que yo crearé, permanecerán delante de mí, dice Jehová, así también permanecerán, pues él sí fue su nombre. Y el versículo 23, y será que de mes en mes, y de sábado en sábado, vendrán todos a adorar delante de mí, dijo Jehová. Hermanos y hermanas, ¿qué va a pasar cada mes? Va a haber un fruto del árbol de la vida. Cuando la tierra sea restaurada, Apocalipsis 21, versículo 5, el que está sentado en el trono dice todas esas palabras. Escribe estas palabras porque son fieles y verdaderas. He aquí yo hago todas las cosas nuevas. Cuando todo sea restaurado, si yo vivo en México o en Texas y la santa ciudad, la capital del reino del universo va a estar en Jerusalén, allá. Pues cada mes vamos a ir a adorar a Dios y a comer del árbol de la vida. Cada sábado vamos a adorar a Dios y a comer y a estar en su presencia. Por eso dice ahí, y de mes en mes y de sábado en sábado, tendrán todos a adorar delante de mí, dice Jehová. Hermanos y hermanas, concluyo con este punto. Este modelo apostólico es el modelo de nosotros para como iglesia adventista del séptimo día. Si tú analizas, por ejemplo, la gran mayoría de iglesias adoran en el domingo. Ahora, es cierto, como dice Eventos de los Últimos Días, que la mayor parte de los discípulos de Cristo están en las iglesias de Babilonia. Pues Dios tiene su tiempo para ellos, ¿sí? Y el mismo mensaje que tenemos es el mismo que van a recibir ellos, porque el Espíritu Santo les va a enseñar y nosotros por un testimonio vivo, donde quiera que vayamos, probablemente hagamos una amistad, pero para el Evangelio, ¿sí? No para el mundo. De la importancia de que los que somos hijos de Dios o hijas de Dios, tenemos amigos, pero solamente para Cristo. Ya no tiene que ver con la carne, con las amistades de aquel entonces. Y cuando tenemos reuniones para trabajo y eso, ahí es donde prácticamente ustedes y yo debemos de ser sabios, prudentes en todo lo que hablamos, pero no tener esas amistades profundas como antes lo tenían, ¿sí? O lo teníamos mucha gente. Se cortan. ¿Por qué? Porque allí corremos el riesgo de los nicolaitas, tanto de un lado como del otro. Y cuando hay un nicolaita o una nicolaita dentro de la iglesia, un matrimonio fracasó y por ende nuestros hijos tienden a fracasar. Si vamos a pensar que los hijos normales a veces tienden a fracasar en un 70%, imagínense ya cuando hay un fracaso de matrimonio, los hijos se quedan desamparados y ya se va más del 50%. Por eso la importancia de que como familias, como iglesia, como hermanos en Cristo debemos de mantenernos cerca de Jesús. Y si estamos cerca del Maestro, Él siempre va a estar a nuestro lado para, con su Santo Espíritu, enseñarnos, dirigirnos, consolarnos y darnos la bendición. Así que yo me voy a quedar en este primer mensaje para que este mensaje apostólico lo podamos reproducir en nuestras vidas como iglesia donde quiera que vayamos. Y es a donde posteriormente continuaremos ya más rápido con el caballo rojo, la persecución del cristianismo, el caballo negro cuando se corrompió el cristianismo y el paganismo del Imperio Romano, se vació la iglesia y nació la iglesia católica, el caballo amarillo, muerte del cristianismo. ¿Estamos, hermanos y hermanas? Le hago una pregunta. ¿Tiene alguna duda en cuanto a este periodo de los sellos, de cómo se van a abrir y cómo vamos a verlos a lo largo de la historia? Es el tiempo de preguntas y respuestas.
¿Quedó claro entonces el tema, hermanitos? Sí, hermanito, gracias. ¿Ok? ¿Alguien tiene alguna otra duda? Los sellos del Apocalipsis es el libro sellado del libro de Daniel y cómo se abre. Primer periodo cristiano. Si usted quiere más información en cuanto a esto, yo tengo mi canal. Lo voy a mandar aquí con el hermano Johnny, aquí al grupo. En este canal se puede usted meter y le presiona en este canal y aparece una predicación de audio. Pero usted baja un poquitito y le presiona play on, tocar todos, entonces aparecen todos mis audios de temas y aparecen todos, son como 40 temas de profecía. Y ahí está el caballo blanco y en este caso el mensaje a la iglesia de Éfeso. Todo lo que vamos a estudiar a la luz de la historia con el espíritu de profecía. Así que hermanos, para mí es un privilegio quedarnos aquí para poder digerir nuestro mensaje. ¿Qué les parece? ¿Sí? Y de esta manera, créame que por la gracia de Dios vamos a poder discernir. Ahora, yo cierro con esto. Recordemos que un cristiano de hoy en día, como un cristiano del tiempo apostólico, tenía prácticamente estas 5 cualidades. 1, un hombre de oración o mujer de oración. 2, un hombre o una mujer de estudio. 3, un hombre de buen testimonio o mujer de buen testimonio. 4, se congregaban. Y 5, guardaban los mandamientos de Dios, entre los cuales están, ¿qué? El día de reposo. Esas 5 claves van a mantenernos para poder conocer todo lo que es la revelación de las profecías, tanto de Daniel y Apocalipsis. Y de esta manera, usted y yo no vamos a entrar a la apostasía, porque estamos preparados y el Espíritu Santo, con la ayuda de Dios, nos va a revelar, nos va a discernir en la mente, porque es nuestro guía, para leer la palabra de Dios, entender el Espíritu de profecía, y de esta manera, hermanos y hermanas, poder estar cerca siempre del lado de Jesús. Así que yo me voy a retirar para que ustedes continúen y un servidor también continúa con estas partes de las actividades. Ahorita tenemos una campaña, pues vamos a hacer ciertos preparativos. Pero ya hago mi último llamado. ¿A alguien le gustaría aceptar este mensaje de modelo apostólico que Dios nos ¿Pero te gustó? Gloria a Dios. Sí, hermano, estuvo muy claro. Gloria a Dios, hermano. Y gracias. Ya estamos en contacto, ¿verdad? En comunicación. Para que usted cuando tenga otro momento, hermano, siga con sus temas. ¿Qué le parece? Amén. Entonces ahí nos falta. Gracias, hermano. Gracias por María. el mensaje. Amén, amén. Usted me sería tan amable de colocar en la página de la iglesia la página